Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Continuando con las clases, hoy día vamos a hablar sobre la seguridad de la salvación. Sí, la semana pasada estuvimos con el tema de la salvación y ahora vamos a seguir con este punto que es la seguridad de la salvación. Amén. Bien. En la seguridad de la salvación tenemos 3 puntos. Hoy vamos a hablar sobre 3 puntos. Primer punto. Ya no estamos condenados. En Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado. ¿Y en quién tenemos que creer? En Jesucristo. Amén. Segundo punto, que hemos pasado de muerte a vida. Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Bien, en esta parte, en este segundo punto, nos quiere decir que nosotros vivíamos en una muerte espiritual, vivíamos en tinieblas, no conocíamos la luz, ¿no? Pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos de muerte espiritual a vida, ¿no? Tercer punto. Tenemos el sello de Dios, que es su Espíritu Santo. En Efesios 1:13 nos dice, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo, les dijo, es conveniente que yo me vaya para que venga el Consolador, ¿no? Y ese Consolador es el Espíritu Santo, es el que nos ayuda, el que redarguye nuestro corazón para vivir en santidad, para vivir apartado del pecado. Amén. Ahora dice, ¿cómo puedo tener la seguridad de mi salvación? ¿No? Muchos seguidores de Cristo buscan la seguridad de la salvación en lugares equivocados, ¿no? Tendemos a buscar la seguridad de la salvación en las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestro crecimiento espiritual, en las buenas obras y en la obediencia a la palabra de Dios, que es evidente en nuestro caminar cristiano. Aunque estas cosas pueden ser evidencia de la salvación, no son las cosas en las cuales debemos basar la seguridad de nuestra salvación. Más bien, debemos encontrar la seguridad de nuestra salvación en la verdad objetiva de la palabra de Dios. Y debemos tener confianza en que somos salvos basados en las promesas que Dios ha declarado y no por nuestras experiencias subjetivas, ¿no? Y otro punto dice, ¿cómo puedo estar seguro de ser salvo? ¿No? En 1 Juan 5:11 hay un pasaje que dice, y este es el testimonio que nos ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. ¿Y quién es quien tiene al Hijo? Aquellos que han creído en Él y lo han recibido, ¿no? En Juan 1:12 dice, si tienes a Jesús, tienes la vida, pero es la vida eterna, Amén. no temporal, es vida eterna. Otro punto es que dice, ¿no? Dios quiere que tengamos la seguridad de nuestra salvación. No podemos vivir nuestra vida cristiana dudando o preocupándonos cada día por saber si realmente somos salvos o no. Esto es por lo que la Biblia hace tan claro el plan de salvación cuando nos dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. En Hechos 16:31 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Perdón, esto está en Romanos 19. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Crees que Jesús es el Señor, es el Salvador? ¿Que Él murió para pagar el castigo por tus pecados y resucitó de entre los muertos? Y en Romanos 5:8 y en Corintios 5:21 dice, no, estás confiando solamente en Él para tu salvación. Si tu respuesta es sí, entonces eres salvo. La seguridad significa no tener nada de duda. Al creer la palabra de Dios de corazón, puedes estar completamente seguro acerca de la realidad de tu eterna salvación. La vida eterna es justo eso, eterna, y no hay nadie, ni siquiera tú mismo, que pueda quitarte este regalo de Dios en Cristo, que es la salvación, porque es un regalo inmerecido que Jesús nos ha dado. Amén. ¿No? Jesús vino y murió por nosotros en esa cruz. Y ese es ese regalo inmerecido que Él nos ha dejado, y sin merecerlo. Entonces nosotros en este tiempo tenemos que tener esa seguridad de que nosotros somos salvos. Ese es el punto principal ahora en este tema. Bien, continuamos. El creyente sigue teniendo la naturaleza pecaminosa a pesar de ser salvo. Les vuelvo a repetir. El creyente sigue teniendo la naturaleza pecaminosa a pesar de ser salvo. Sí, efectivamente. Seguimos teniendo esa naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque este cuerpo, esta carne que nos lleva a pecar en todo momento, es el hombre interior, el que está ahí viendo o no, luchando. Pero tenemos un espíritu dentro de nuestro corazón que nos ayuda a no caer en pecado. Es más, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque todo no lo va a hacer el Espíritu Santo. Nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros vamos a escoger en hacer lo bueno o en hacer lo malo, ¿no? Lo que hace el Espíritu Santo es darnos una fortaleza, nos ayuda en todo momento y en cada circunstancia. Ya está en nosotros si nosotros escogemos el camino equivocado. Amén, hermanos. En Romanos 7, 22 al 23 nos dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. Seguimos con otro punto. Dice, el creyente peca aunque no practica el pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Practicar el pecado es no importarnos lo que Dios piensa. Seguir pecando sin esforzarnos en vencerlo y pecar continuamente sin estimar ni tener en cuenta los mandatos de la palabra de Dios. Bien, esta parte es muy importante en nuestra vida como cristiano. Nosotros tenemos que luchar. La tentación, el pecado siempre va a estar ahí a las puertas, ¿no? Lamentablemente nosotros vivimos en un mundo lleno de pecado, en un mundo en el cual muchas veces el ser creyentes, el haber aceptado a Jesucristo, cuando nosotros salimos
de nuestras casas y nos enfrentamos al mundo, vamos a ser tentados. Siempre el diablo va a estar ahí, va a estar como, ¿no? Como siempre, como un león rugiente buscando a quién devorar, ¿no? Y nosotros prácticamente, pues ahí, si nosotros estamos bien cimentados en su palabra, si estamos bien fortalecidos en Jesucristo, nosotros vamos a salir airosos de las tentaciones. Nosotros tenemos que alimentarnos más de su palabra, porque hoy en día los afanes de la vida, esa contaminación cultural que está arrasando. ¿Ustedes saben qué es una contaminación cultural? La contaminación cultural viene de afuera. Viene de esos países de Europa, de los Estados Unidos, vienen con sus cosas, por eso le llamamos contaminación cultural, ¿no? Entonces fácilmente caemos. Hoy la juventud se está perdiendo. No sé si ustedes han visto eso del TikTok, TikTok, no sé cómo lo llaman, pero eso es algo creado por el mundo, por una persona mundana. Y muchas veces hasta los cristianos caemos en eso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero para evitar eso tenemos que llenarnos más, alimentar más este espíritu y que nuestra carne mengue. Esta carne día a día, segundo, minuto, hora a hora, día tras día, empiece a morir en nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Él está todos los días de nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Otro punto y el que vamos a tocar es consecuencias cuando pecamos. Hay varias consecuencias cuando uno peca. Pérdida de comunión con el Señor, ¿no? Ya no tenemos esa comunión con el Señor. Cuando uno cae en el pecado, prácticamente se aleja de Dios. Y para nosotros caer en el pecado hay unos pasos para eso. Y es que ya no estamos en comunión con el Señor. De repente ya no hemos estado orando, no hemos estado leyendo la Biblia, no hemos estado haciendo las cosas que agradan a Dios. Entonces, ahí estábamos caminando y ahí donde perdemos esa comunión con el Señor y caemos en el pecado fácilmente. Otro es pérdida de gozo y paz. Porque cuando uno peca, ya tú pierdes eso, pierdes ese gozo, esa paz interior que el Señor solamente nos da. Entonces, en el momento que uno peca, caen todas esas cosas. Otro punto es pérdida de poder. Ya no tienes esa fuerza, porque la única fuerza que tenemos ahorita es la de Dios. Y Dios nos da esa fortaleza. Porque si no tenemos la fortaleza de Dios, vamos a caer fácilmente en el pecado. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la ayuda de Dios. Otro punto dice, cuando uno peca, dice, vas a recibir disciplina de parte de Dios. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por lo tanto, nosotros somos hijos de Dios y Él nos va a disciplinar cuando nosotros caemos en pecado. Y esto es que cuando nosotros caemos en pecado y el Señor perdona, Amén. Cuando nosotros nos vamos y nos arrepentimos, ¿no? Es algo que nosotros día a día tenemos que estar en comunión con el Señor, porque va a llegar momentos difíciles en nuestra vida. El pecado está ahí, el pecado no descansa, el pecado está día a día acechándonos, pero está en nosotros, que si estamos bien cimentados en la palabra, fortalecidos en el Señor, comunión día a día, en todo el día tenemos que estar en la comunión con el Señor, no descuidarnos, porque eso va a hacer que el enemigo, por más que quiera querer tocarnos, no va a poder. ¿Por qué? Porque va a encontrar esa barrera. Y esa barrera es que día a día nosotros tenemos que estar conectados con el Señor. Amén. Dice, ¿no? Hace rato mi esposo estaba hablando de el creyente peca, sí, pero no practicamos el pecado. Nosotros somos pecadores, pero arrepentidos. Amén. Y cada día nosotros nos arrepentimos. Todos los días tenemos que arrepentirnos. Porque nosotros, si nos miramos en el espejo de un amigo, de una persona, de un hermano,
Nosotros vamos a ser los mejores. Pero si nos miramos en el espejo de Dios, Jesús. nosotros vamos a vernos como pecadores. En el espejo de Jesús nos vamos a ver que somos siempre, vamos a ver nuestros errores, Amén. nuestras fallas, Nuestros defectos. ¿no? Nuestros defectos. No somos perfectos. Día a día nosotros pedimos al Señor que nos ayude. Por eso nosotros estamos aquí por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Estamos aquí dando esta clase porque solo Dios nos ayuda. Nosotros no damos nada de nosotros, porque si nosotros dependiéramos de nosotros, no haríamos nada. Porque Dios nos ayuda cada día, ¿no? Y en este momento que vivimos en un mundo que estamos pasando momentos difíciles, y mucha gente pasa momentos difíciles. Este es el tiempo de tú recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y Él es el que te va a ayudar día a día. Y no desmayar. Amén. Porque solo Jesús es el único que nos puede ayudar. Amén. Amén. Sí, bien, para ya, bueno, ¿no? Culminar. No sé, el trabajo que nosotros tenemos, bueno, al menos el mío, me permite estar casi todo el día en la calle, ¿no? Y siempre me encuentro con personas que cuando yo me doy un tiempo para conversar, muchos me dicen lo mismo, ¿no? Dios está castigando con esta pandemia. Dios está castigando. O sea, todo se refiere a que Dios está castigando. Entonces, ¿qué yo les digo, no? Esto no es castigo de Dios, eso son consecuencias de nuestros malos actos, consecuencias de las cosas que nosotros decidimos, ¿no? El pecado. Y les explico, ¿no? Les hago saber todo lo que nosotros hacemos. Y en estos días una persona me pregunta, me dice, a mí me dicen siempre que me ven en la calle hermano, ¿no? Porque saben que yo siempre les hablo de Dios y todo eso, ¿no? Entonces me dicen, hermano, y dime, ¿tú crees que yo pueda ser perdonado? Mira, Dios, tú conoces mi vida. Claro, Dios perdona cuando tú te arrepientes, cuando tú sabes, y yo les digo, tú la salvación la vas a tener cuando solamente el único requisito para ser salvo es arrepentirse de tus pecados y reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es el único requisito. Así tú seas lo peor en este mundo. Seas lo peor. Con eso te digo todo. No te voy a decir, no te voy a describir qué cosa eres. Solamente lo peor. Si a mí me dio la oportunidad de ser salvo, tú también tienes esa oportunidad, ¿no? Entonces, no pongamos a Dios como el malo, que por lo que estamos pasando por esta pandemia, este coronavirus, es castigo de Dios. Muchas veces Dios permite las cosas que pasen o que sucedan para ver cómo reaccionamos. Pero hemos visto que la gente sigue siendo necia, terca. Mira cómo en pleno estado de emergencia hacen cosas indebidas, se reúnen, liban licor. Entonces, ¿cómo pueden decir que Dios es malo si nosotros somos los que decidimos? Las consecuencias de nuestras decisiones las estamos pagando nosotros. No digamos que Dios es el que castiga. Sí, Dios como nuestro Padre nos corrige, nos endereza por su camino. Ese es el amor que Él nos tiene. Esa es la misericordia. Por eso envió a Jesucristo, su único Hijo, para que nos reemplace en la cruz, para que Él muera por nosotros y se lleve todos nuestros pecados. Amén, hermano. Amén. Le doy la gloria y la honra a nuestro Señor por permitirnos estar hoy miércoles vía Familia El Sembrador, ¿no? Y para nosotros es un gozo estar aquí junto a mi esposa Giovanna. Bueno, aunque ahora somos salvos, aún tenemos la naturaleza pecaminosa. Amén. Esa tendencia a querer hacer lo que nos agrada a nosotros y no lo que Dios dice. Y por ello pecarás alguna vez. Pero eso no te quita la salvación. La salvación es para siempre y eres de Cristo. Amén. Amén.
Bien, eso ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana, el próximo miércoles, como de costumbre. Que Dios les bendiga y bueno, será hasta la próxima semana. Amén. Amén.